Graciela vivía en un pueblo del sur de México, en una pequeña choza con paredes descascaradas y tejas deformadas, con su esposo, Tomás. Era un lugar sencillo, pero ella lo mantenía limpio con dedicación, como si intentara conservar algo de dignidad, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Para los vecinos, Tomás era un ejemplo. Salía temprano a trabajar en el campo y regresaba con las botas cubiertas de polvo y el rostro silencioso. Decían que era un hombre serio, reservado y responsable. Graciela, a su vez, era vista como una esposa afortunada. Después de todo, tenía un hogar, un esposo que mantenía y ningún escándalo a la vista. Pero lo que nadie vio fue lo que sucedió después de que se cerrara la puerta. Dentro de la casa, el silencio era denso, como si cada palabra pidiera permiso para existir. Tomás hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran de amor, eran veneno. «Ni siquiera sirves para calentar bien la comida», decía, tirando la cuchara al plato con desdén. «Mírate, ¿crees que alguien podría soportarte aparte de mí?» Y ella bajaba la cabeza, apretaba los dedos contra la tela de su falda y respiraba hondo. No había gritos ni bofetadas, pero sí una fría crueldad que se filtraba por las grietas de la rutina, cada día. Aún así, Graciela se quedó, no por miedo, sino por fe. En el fondo, creía que todo hombre podía cambiar, y tal vez, si fuera más paciente, más dulce, más fuerte, él acabaría viendo su valor. «Señor, toca su corazón», murmuraba en sus oraciones nocturnas, sola en la cama mientras él dormía en el sofá de la sala. A veces soñaba con tener hijos, creyendo que eso podría llenar el vacío entre ellos. Pero Tomás nunca los quiso. Decía que no quería otra boca que alimentar y que ella ya le causaba demasiados problemas. Había días en que llegaba tarde, con el olor a colonia barata pegado a su camisa y la mirada perdida. Graciela fingía no darse cuenta. Simplemente servía la cena en silencio, esperando alguna señal, algún gesto, en que dijera «aún hay esperanza». Pero lo único que recibía era desdén. «¿Comida fría otra vez? ¿Para qué vives aquí?», le decía sin siquiera mirarla a los ojos. Una tarde, mientras lavaba ropa en la tina de cemento del patio trasero, una vecina se acercó con una sonrisa forzada. «Tomás es un buen hombre, pero te ves muy deprimida, Graciela. ¿Están bien?». Ella también forzó una sonrisa. «Todo bien, gracias. Solo es cansancio». Pero por dentro gritaba tan fuerte que solo Dios podía oírlo. El tipo de grito que no sale de su boca, sino que tiembla por dentro. La soledad de Graciela no era de ausencia física, sino de abandono emocional, desprecio cotidiano, la sensación de ser invisible incluso dentro de su propia casa, y aún así seguía adelante. Limpiaba, cocinaba, cosía y cuidaba con delicadeza su pequeño huerto de hierbas. Era como si le dijera al mundo: «Sigo existiendo», aunque nadie pareciera notarlo. En una noche lluviosa, mientras escuchaba el goteo persistente en el techo y los pasos pesados de Tomás alrededor de la casa, se arrodilló junto a la cama. No lloró, simplemente habló, en voz baja, pero firme. «Señor, no entiendo este silencio, esta frialdad. Pero si he de vivir así para siempre, al menos dame el valor para no perderme. Y si tengo algún propósito, guíame, porque no quiero morir en vida». Y en ese instante, algo dentro de ella se quedó en silencio, y algo más despertó, porque a veces el verdadero veneno está donde menos lo esperas. Pero también es en esos lugares donde, discretamente, Dios empieza a preparar el antídoto. El desprecio de Tomás no dejaba marcas visibles, pero sangraba por dentro. Era la clase de herida que nadie notaba, porque no había moretones, ni cortes, ni escándalos. Pero había palabras afiladas como navajas,
y había silencio. Un silencio tan cruel que dolía hasta los huesos. Graciela estaba desacreditada en su propia casa. Sus opiniones no valían nada. Sus ideas eran ignoradas con desdén. Cuando intentaba sugerir algo, él simplemente la miraba de reojo y le decía con voz seca: «Habla bajito, tu voz me da dolor de cabeza». A veces ni siquiera eso. Simplemente levantaba una ceja y le daba la espalda. Y era peor que un grito, porque el silencio de quien desprecia pesa más que una ofensa. Tomás se fue temprano, como siempre, con el rostro cerrado y expresión cansada. Pero ella sabía que el cansancio no provenía del trabajo, provenía de las decisiones que tomaba lejos. Regresaba cada vez más tarde. Incluso sin hablar, su cuerpo transmitía mensajes. El olor a perfume barato en su camisa, la camisa metida apresuradamente en sus pantalones, su cabello despeinado, como si hubiera estado en brazos de otra persona. Graciela no preguntó. Sabía que si se atrevía, solo recibiría una avalancha de acusaciones a cambio. Paranoico, inseguro, fuera de control. Siempre encontraba la manera de darle la vuelta a la tortilla, de hacerla dudar de su propia intuición. Una noche, mientras preparaba tortillas, oyó el portazo. Él entró y tiró las llaves sobre la mesa. Ni siquiera la miró. Simplemente fue al baño, se lavó la cara y se tiró en la hamaca de la sala. Ella se acercó con voz suave. «Tomás, te preparé el plato». Él respondió sin levantar la vista. «Come sin mí. No tengo hambre. Además, ¿crees que a alguien le gusta comer esto?» Y se dio la vuelta. Graciela tragó saliva con dificultad. Volvió a la cocina y, como siempre, se sentó sola a comer. Pero esa noche, la comida le pareció insípida, y en su interior el hambre era diferente. Aún así se resistió. Cada mañana, antes del amanecer, lavaba el porche de barro, colocaba flores en un cristal roto junto a la ventana y murmuraba oraciones en voz baja. «Señor, ayúdame a no desanimarme. Ayúdame a seguir viendo la belleza, aunque el mundo me empuje hacia la fealdad». Y mientras lavaba los platos, su refugio era hablar con Dios, porque allí, entre los platos grasientos y los vasos desportillados, sentía que aún la escuchaban. Era su forma de existir, su forma de no desaparecer del todo. Los vecinos seguían alabando a Tomás. «Su marido es muy trabajador. Debe ser tan bueno tener a alguien que mantenga la casa». Ella simplemente sonrió y bajó la mirada. No había lugar para explicaciones. ¿Quién le creería? No tenía pruebas, ni marcas, ni testigos, solo cicatrices internas que no sangraban, sino que ardían en silencio. Lo que Tomás hizo no era obvio, era sutil. Por eso dolía tanto. No dijo que fuera fea, pero la miró como si fuera invisible. No dijo que fuera inútil, pero le arrebató todo lo que podía recordarle de lo que era capaz. Incluso la forma en que doblaba la ropa o barría el suelo se convirtió en motivo de desprecio. Una noche, mientras él dormía, ella se acostó y miró al techo. La luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras en los rincones de la habitación. Y entonces susurró: «Dios, ¿hago mal en quedarme aquí? ¿Acaso el amor también cansa?» Silencio. Ninguna respuesta. Solo el sonido de la respiración agitada de Tomás al otro lado de la casa. Pero ella creía que Dios hablaba en los detalles y que, incluso cuando el mundo entero estaba en silencio, Él escuchaba cada lágrima que caía sin hacer ruido. Y fue en ese silencio que algo en su interior empezó a cambiar. No era rebelión, era una fuerza que aún no tenía nombre, pero que, poco a poco, estaba despertando. Fue una mañana nublada, cuando el cielo ya parecía presentir lo que se avecinaba, que Tomás entró en la casa como un huracán.
Sus ojos ardían de rabia, pero una rabia fría, una rabia que no temblaba, que quemaba desde dentro. Graciela estaba de rodillas, doblando sábanas recién lavadas, cuando él pateó el lavadero al suelo, esparciendo jabón y agua por los rincones de la habitación. Ella se levantó, sobresaltada. «¿Qué pasó, Tomás?», preguntó con voz temblorosa. Pero él no respondió. Solo se acercó, señalándole la cara con el dedo firmemente. «¿Así que eso fue lo que pasó? Mientras yo me rompía el cuerpo en el campo, tú te acostabas con cualquiera. Así es como me pagas». Los ojos de Graciela se abrieron de par en par. «¿De qué estás hablando? Eso es mentira. Yo nunca...» «¡Cállate!», gritó empujándola contra la pared. «Todo el pueblo sabrá quién eres en realidad». Ella intentó discutir, pero él ya había decidido. Tomás estaba poseído por algo que ni siquiera él mismo comprendía. Una mezcla de orgullo herido, frustración acumulada y la necesidad de destruir lo que ya no podía controlar. Y Graciela, en esa casa donde solo el silencio le respondía, era ahora el blanco perfecto para su maldad. La arrastró brutalmente por el camino de tierra, sin darle tiempo a ponerse las pantuflas ni a coger un chal. Descalza, con el dobladillo de la falda manchado y el pelo despeinado, Graciela intentó resistirse, pero su fuerza y el peso de la vergüenza que se acumulaba a cada paso la dejaban impotente. «¡Vengan a ver! El santo del pueblo no es más que un traidor», gritó a quien quisiera escuchar. Las puertas se abrieron entreabiertas, los ojos se asomaron por las cortinas, los susurros surgieron como púas invisibles. Nadie intervino, nadie ofreció una mano, solo observaban, como si fuera un espectáculo. Y ella, la protagonista de una obra en la que nunca decidió actuar. «Tomás, por favor, sabes que no es verdad. Nunca he mirado a otro hombre, lo sabes», suplicó, con los ojos llenos de lágrimas mientras tropezaba con las piedras del camino. Él la sujetó con más y fuerza. «No me engañes más, Graciela. Todo el mundo lo sabe. Lo oí con mis propios oídos». «¿Oír qué? ¿Quién dijo eso?». Intentó comprender, pero él solo sonrió con la comisura de los labios, una sonrisa enfermiza, de esas que no salen de la boca, sino de la oscuridad. «No importa, ya es demasiado tarde. Pagarás». Al acercarse a las afueras del pueblo, el paisaje cambió. Las casas se perdieron en la distancia, dando paso a una zona olvidada donde ya nadie iba, salvo para enterrar basura o secretos. Allí se alzaba la vieja cisterna, cubierta de enredaderas secas y piedras sueltas. Todos en el pueblo conocían las historias de ese lugar. Decían que los escorpiones anidaban entre las piedras, que el fondo era húmedo y frío y que nadie sobreviviría mucho tiempo dentro. Graciela intentó contenerse. «No, Tomás, no hagas esto. Por Dios, mírame. Esto no te traerá paz». Pero él, furioso, simplemente respondió: «Al menos te callará la boca». Y de un empujón la arrojó a la cisterna. El impacto fue fuerte. Graciela cayó de lado, desgarrándose el brazo contra las piedras y golpeándose la espalda contra el muro de barro húmedo. El dolor fue inmediato, pero lo que más dolió fue la traición, la injusticia, la humillación de ser condenada por algo que nunca cometió. La bolsa con ropa, lo único que logró agarrar en el impulso de la caída, cayó con ella, desgarrándose en el suelo sucio, y luego silencio. El sonido apagado de la tapa de la cisterna al ser jalada hacia atrás para cubrir la abertura, y después de eso, solo el sonido de la respiración contenida y pasos que se alejaban. Se arrastró hasta un rincón con todo el cuerpo ardiendo. Pero lo peor estaba por venir. Al mirar a un lado, vio el destello húmedo moviéndose entre las piedras. Escorpiones, 3, tal vez 4. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de dolor.
de abandono, de saber que nadie, absolutamente nadie, alzaría la voz por ella. Y allí, en el fondo de ese pozo inmundo, rodeada de veneno y silencio, Graciela no gritó, solo murmuró: «Señor, si nadie me cree, que el Señor vea y me lleve de la mano». El impacto fue seco, como si la tierra misma hubiera recibido instrucciones de silenciar su dolor. La caída arrojó a Graciela contra las piedras del fondo de la cisterna y por un instante todo se oscureció. La cabeza le palpitaba, los brazos le ardían con los arañazos de la caída y la bolsa que sostenía con tanta fuerza se rasgó, esparciendo 2 blusas y un trozo de pan seco por el suelo húmedo. Aquel pozo sin fondo olía a tierra rancia, hojas podridas y desesperanza. El aire era denso y sofocante, y el silencio aterrador. Pero lo peor no era el frío ni el abandono. Era la sensación de haber sido desechada como algo desechable, como si su existencia hubiera dejado de tener valor. Intentó levantarse, pero le dolía el tobillo. Se sentó, apoyó la mano en una piedra mojada y respiró hondo. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido sutil y prolongado. No era su imaginación. Los ojos de Graciela, ahora más adaptados a la penumbra, empezaron a distinguir pequeños movimientos a su alrededor. Escorpiones. 3 de ellos se movían lentamente por los bordes del agujero, rodeando su cuerpo con naturalidad, como si ya supieran de su presencia. Un cuarto apareció entre 2 grietas en la pared. Graciela se quedó paralizada. Su corazón se aceleró, pero no gritó. Permaneció inmóvil, respirando suavemente, como suplicándole a su propia alma que no entrara en pánico. «Señor», susurró, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, «si nadie me ama, que el Señor me toque con su mano». Las palabras salieron suaves, pero sinceras. Allí, en ese oscuro fondo, no pidió venganza. No pidió que Tomás pagara. No pidió ser salvada con gloria. Solo pidió un toque de Dios, porque eso era lo que dolía, la ausencia de amor, el abandono total, no solo de su esposo, sino de todos, de los vecinos que le dieron la espalda, de las bocas que susurraban mentiras, de los ojos que preferían creer la calumnia. Graciela estaba allí, rendida, por primera vez, rendida de verdad. El tiempo transcurrió lentamente, quizás fueron minutos, quizás horas, pero los escorpiones permanecieron allí, acercándose, deteniéndose, regresando, y extrañamente no la atacaron. Ella, que antes se estremecía ante la sola idea de un insecto dentro de la casa, ahora se enfrentaba a esas criaturas como parte del paisaje. No había nada que hacer, no había a dónde correr. Y lo más impresionante, ninguno se abalanzó sobre ella. Era como si el miedo mismo estuviera siendo puesto a prueba. Con cada segundo que pasaba, una parte de Graciela se deshacía de las ilusiones que aún le quedaban. Ya no había lugar para preguntarse por qué. Ya no había ira, solo agotamiento. Y en ese agotamiento nació una entrega diferente, la entrega de quien ya no busca aceptación, de quien ya no espera aplausos ni redención, la entrega de quien entiende que si solo ella y Dios permanecen, eso aún será suficiente. «El Señor no me ha abandonado, ¿verdad?», murmuró con la mano en el pecho. «No soy solo una carga, lo sé. Muéstrame que todavía hay un camino para mí». La cisterna estaba oscura, pero una luz tenue se filtraba por las grietas de la tapa. Una luz casi simbólica, pero que en ese momento parecía una señal. Y con esa luz proyectada sobre su piel sucia, Graciela cerró los ojos y respiró hondo. El miedo ya no la dominaba. El dolor continuaba, sí, el frío también, pero algo había cambiado. No en el mundo que la rodeaba, en ella misma.
El milagro, comprendió, no fue que la sacaran de allí en ese instante. Fue sobrevivir esa noche. Fue lograr estar en medio del veneno y aún así permanecer entera. Fue darse cuenta de que, incluso habiendo sido arrojada al fondo, algo impedía que se desmoronara por completo. Había un hilo invisible que aún la sostenía, y ese hilo, ella lo sabía, venía de Dios. Así que se apoyó contra la pared, abrazando con cuidado su propio cuerpo, y permitió que el silencio volviera. Pero esta vez no era el silencio del abandono, era el silencio de alguien que finalmente había sido tocado por las manos adecuadas. El cielo amanecía tímidamente cuando don Ezequiel cruzó el sendero rocoso con su burro cargado de calabazas y gavillas de maíz. Era un anciano, de pasos lentos, piel curtida por el sol y una mirada que transmitía la calma de quienes conocen el dolor, pero no permiten que éste los endurezca. Hacía ese recorrido todos los martes, atravesando las afueras del pueblo antes de que el sol calentara demasiado. Pero esa mañana algo era diferente. El silencio era demasiado denso y los pájaros, que solían cantar a esa hora, parecían haber enmudecido. Fue entonces cuando se detuvo. El burro se resistió frente a la vieja cisterna, olfateando el aire y meneando la cabeza inquieto. Don Ezequiel tiró de la cuerda lentamente. «¿Qué pasa, Panchito? ¿Sentiste algo?» Y entonces lo oyó. Un sonido casi imperceptible, como un lamento, ahogado, un grito entrecortado. Frunció el ceño, dio unos pasos hacia la cisterna y escuchó con más atención. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz firme pero tranquila. Allá abajo, envuelta en el cansancio y el frío, Graciela oyó esa voz como si fuera un eco del cielo. Por un momento creyó estar soñando, pero la voz se repitió. «¿Hay alguien ahí abajo?». Ella reunió las pocas fuerzas que le quedaban y respondió con la garganta seca. «Aquí, por favor, ayúdame». Don Ezequiel abrió mucho los ojos. Su corazón latía con fuerza. No era común encontrar a alguien así en ese lugar, y por la voz supo que no había tiempo que perder. Dejó los bultos en el suelo, corrió hacia la carreta, tiró de una cuerda que usaba para atar la mercancía, ató un extremo a una raíz gruesa y echó el otro a la cisterna. «Átatelo, chica, funcionará, créeme». Abajo, Graciela tanteaba la cuerda con sus dedos magullados y temblorosos. Sus manos, sucias de tierra, apenas podían hacer el nudo, pero se aferró con fuerza. Con esfuerzo, don Ezequiel comenzó a tirar de ella. El peso era ligero, pero el reto residía en el cuidado que requería. Cada tirón debía ser preciso, sin soltarse ni balancearse demasiado. El sudor le corría por la cara, mezclado con polvo y tensión. «Ya casi está aquí. Solo falta un poquito. Agárrate fuerte, hija. El Señor está contigo», decía como un mantra. Cuando por fin logró sacarla a la superficie, permaneció en silencio unos segundos. Graciela cayó de rodillas al suelo, jadeando con los brazos llenos de arañazos, la falda rasgada y el rostro manchado de sangre seca y polvo. Pero lo más impactante fue su mirada. No era de desesperación, era algo que parecía reverencia, gratitud, vida. Don Ezequiel se arrodilló junto a ella. Le ofreció una cantimplora de agua y dijo en voz baja: «Bebe despacio. Ahora estás seguro». Tomó un sorbo, tosió y luego respiró hondo. Su cuerpo aún temblaba, pero había una extraña paz en su interior. Y fue en ese momento que don Ezequiel, al observar sus brazos magullados y sus rodillas raspadas, notó algo que le hizo fruncir el ceño. Con cuidado, levantó la manga de su vestido y vio una marca superficial de mordedura que parecía antigua, pero nada nuevo. «¿Caíste ahí con escorpiones, muchacha?», preguntó con aire de incredulidad.
Graciela asintió, con la voz entrecortada por la emoción. Estaban allí, pero no me tocaron. Don Ezequiel se levantó lentamente. Se secó las manos en los pantalones, miró al cielo y murmuró con devoción: «El Todopoderoso te protegió por una razón, hija. No saliste de allí por casualidad». Graciela lloró, no por miedo, sino como quien reconoce que fue vista, escuchada, salvada. Y en medio de ese campo olvidado, entre piedras, polvo y silencio, se formó una certeza. Dios la había preservado, no porque fuera fuerte, sino porque, incluso en el fondo, nunca dejó de clamar a él. Don Ezequiel tomó su chal y la cubrió con cuidado, como quien recibe a una hija, y mientras la ayudaba a subir al carro, simplemente dijo: «Ven, hija, ahora vamos a un lugar donde podrás descansar, y cuando estés lista, entenderás por qué sigues viva». Caminaron en silencio por el estrecho sendero, mientras la luz de la mañana se extendía por el camino como una promesa que acababa de nacer. Don Ezequiel dejó a Graciela en la parte trasera de un edificio abandonado a las afueras del pueblo. Era un viejo cobertizo que había servido de almacén, pero ahora solo albergaba escombros, tejas rotas y paredes agrietadas por el tiempo. Trajo unas mantas viejas, una botella de café tibio y antes de despedirse dijo: «No es mucho, pero nadie te encontrará aquí por ahora. Y si Dios te sacó viva de ese hoyo, es porque tu historia aún no ha terminado, hija». Ella intentó agradecerle, pero no le salía la voz. Él solo asintió, con los ojos hundidos y llorosos, mientras el viejo granjero se alejaba tirando del burro. Allí, entre sacos de cemento rotos y trozos de madera apilados, Graciela construyó su nuevo refugio. Improvisó una cama con cartón y mantas sucias, usó un cajón viejo como mesa y colgó un mantel en la entrada para protegerse del frío viento matutino. El dolor de la caída aún latía en su cuerpo, pero no se quejó. Sentía que, a pesar de la soledad, seguía viva, y eso, después de lo que había pasado, ya era un milagro. Durante los primeros días, rara vez salía. Permanecía oculta, observando el pueblo desde lejos. El polvo de la calumnia aún flotaba en el aire. La gente susurraba en las esquinas, señalaba desde lejos, y al pasar cerca del cobertizo, algunos le tiraban piedras o basura como si fuera una plaga que había que barrer. «Adúltera, falsa santa, mira cómo terminó», decían con risas ahogadas. Otros ni siquiera hablaban, simplemente apartaban la mirada, como si ya no formara parte del mundo de los vivos. Graciela lo escuchaba todo en silencio. No respondía. Cada mañana simplemente se arrodillaba entre los escombros y el polvo, con las manos temblorosas sobre él pecho y rezaba: «Señor, dame fuerzas para otro día. No pido mucho, solo fuerzas para seguir adelante sin perderme». Iba al mercado local en las tardes tranquilas. Recogía lo que quedaba en el suelo: un trozo de plátano machacado, cáscaras de yuca aún húmedas, migas que caían de las bolsas de pan. Algunos vendedores la ahuyentaban con palabras duras. Otros simplemente la ignoraban. Pero uno o dos, a escondidas, dejaban un puñado de frutas feas cerca del borde de su puesto, como si no quisieran ayudar, pero tampoco cargar con la culpa de negarle comida a un alma que ya había sufrido demasiado. Y Graciela, humildemente, lo recogía todo, lo lavaba con cuidado y les agradecía en silencio. Una tarde, una mujer del pueblo pasó con su hijo pequeño. El niño señaló con inocencia: «Mami, ¿por qué vive en el suelo?». La madre tiró del brazo del niño y respondió con los dientes apretados: «Porque eso les pasa a los que no tienen vergüenza». Graciela fingió no oír. Bajó la cabeza y siguió,
barriendo la entrada del cobertizo, como todos los días, manteniendo limpio el pequeño espacio que tenía, porque incluso sin hogar se negaba a vivir en la suciedad de dentro. Sus manos seguían cuidando, su cuerpo seguía sirviendo, su espíritu aún no se había quebrado. En medio de esa desgracia hubo algo que pocos vieron, una mujer que se negó a sucumbir al odio. Pudo haber enloquecido, rebelado, implorando venganza, pero no. Graciela decidió mantenerse firme, y ese, quizás, fue el primer paso de la reconstrucción que vendría. Porque a veces el mayor milagro no es ser alabado públicamente, es mantenerse en pie cuando todos quieren verte en el suelo. Al final de cada día, tumbada sobre sus cajas de cartón, miraba el techo agrietado y murmuraba con los ojos entrecerrados: «No sé cuánto tiempo más podré soportar esto, pero si el Señor todavía me sostiene, es porque hay algo más allá de este dolor. Así que apóyame un poco más, solo un poco más». Y durmió, aferrada a esa fe silenciosa. La misma fe que nadie podía arrebatársela, incluso lejos de la cisterna, incluso en tierra firme. Graciela aún sentía como si caminara entre escorpiones. Ya no eran los que tenían patas y aguijones, sino los que se ocultaban tras rostros humanos, escorpiones del alma, los que se manifiestan en palabras envenenadas, en miradas cortantes, en gestos de rechazo. Los reconoció de lejos. Eran los mismos que reían a su paso, los que susurraban en las esquinas como si hablaran de algo podrido. Y para muchos allí, ella era exactamente eso. Una mujer marcada, impura, indigna de confianza. No le bastaba con sobrevivir. Era necesario cargar con el estigma todos los días. A cada paso por el pueblo, Graciela sentía la punzada invisible del chisme atravesándole la piel. Se notaba en la forma en que volteaban la cara cuando pedía pan, en la forma en que se quitaban la ropa para no cruzarse con ella en la misma acera, en la forma en que incluso a los niños les enseñaban a temerla. Pero lo que pocos sabían es que los escorpiones más peligrosos no se arrastran por el suelo, viven en el alma de quienes han perdido la compasión. Aún así, Graciela no se endureció. Tenía 1000 razones para encerrarse en sí misma, para amargarse, desconfiarse y retraerse. Pero eligió lo contrario. Recorría el mercado recogiendo sobras y si veía a un niño hambriento, compartía. Si oía un llanto proveniente de algún callejón, preguntaba si podía ayudar. E incluso cuando alguien la humillaba, respondía con silencio o con un sincero «Dios te bendiga», sin ironía. Su corazón herido eligió permanecer limpio. Un día, al regresar al cobertizo, vio una pequeña figura acurrucada tras una pila de leña. Era una niña de unos 6 años, con la cara sucia y la ropa rota. Asustada, se llevó un trozo de tela a la cara. Graciela se acercó lentamente. «¿Tienes hambre?», preguntó suavemente. La niña asintió, pero no dijo nada. Graciela entró, tomó una hogaza de pan duro que había guardado del día anterior y se la ofreció. La niña dudó, luego la tomó con ambas manos y la devoró como si no hubiera visto comida en días. «¿Tienes dónde dormir?», preguntó Graciela. Silencio. «Puedes quedarte aquí esta noche, no es gran cosa, pero está limpio». El niño se acurrucó en un rincón, y Graciela lo cubrió con la única manta que tenía. Esa noche no comió nada, pero durmió plácidamente. Por primera vez en semanas sintió que el silencio se llenaba de algo diferente. Una presencia invisible y ligera, como si, en el cielo, alguien se hubiera detenido a observar aquella escena. A la mañana siguiente, la niña había desaparecido. Pero junto a la tela doblada había una flor marchita, recogida quién sabe dónde. Un pequeño gesto de gratitud. Graciela sonrió. Sabía que, aunque invisible para el mundo,
Dios la había visto. Más tarde, mientras pasaba por la feria, escuchó a dos mujeres hablando. «Dicen que anoche albergó a un ladrón», dijo una persona, «y regaló el último pedazo de pan. ¿Puedes creerlo? Si fuera yo, la dejaría morir». «De hambre», respondió el otro. Graciela no se detuvo, ni miró atrás. Siguió caminando con los pies descalzos sobre la tierra caliente, el alma purificada, la mirada puesta en su interior. Sabía que quien es fiel en lo pequeño, incluso cuando lo rechazan, incluso cuando es blanco de calumnias, un día termina tocando el corazón de Dios. Porque la verdadera fe no grita, sirve, acoge, comparte el pan, incluso con hambre. Y ese día, entre los escombros de un almacén olvidado, Dios encontró refugio en las manos de una mujer que había sido desechada, pero que nunca dejó de amar. Graciela, sin saberlo, había conquistado a los escorpiones. No solo a los de la cisterna, sino a los que habitaban en los corazones empedrados de un pueblo que había olvidado lo más importante, el valor de la misericordia. Y quien siembra compasión, incluso en tierra árida, un día cosechará algo que nadie podrá robar. Ni siquiera el veneno de la injusticia. Caía la tarde cuando el nuevo párroco del pueblo, recién llegado de otra parroquia a las afueras de Jalisco, caminaba lentamente por el camino de terracería que atravesaba el centro. Se llamaba Padre Alejandro. Joven, de voz serena y ojos que parecían ver más allá de lo que veían los demás. Había oído algunas historias sobre Graciela desde su llegada, algunas de las mujeres de la iglesia, otras susurradas en los chismes. Pero no había escuchado ninguna. Había aprendido, desde sus días en el seminario, que las historias más verdaderas casi nunca se cuentan en voz alta. Ese día, al pasar por el mercado casi vacío, vio una escena que lo hizo detenerse. Graciela estaba agachada cerca de un puesto desmantelado. En sus manos, un trozo de pan duro que había sacado del fondo de la bolsa que usaba como monedero. Frente a ella, una niña delgada, descalza y con la cara cubierta de polvo. Le extendió el pan con cuidado, mientras la niña la observaba con ojos asustados. «Come despacio, es duro, pero es pan al fin y al cabo», dijo, en un tono que mezclaba cuidado y ternura. La niña tomó la comida con ambas manos y se sentó en el suelo, masticando apresuradamente, como si no hubiera visto comida en días. Graciela simplemente observaba, sentada a su lado, como si compartiera no solo la comida, sino también el dolor. El padre Alejandro permaneció inmóvil unos instantes, con el corazón apesadumbrado. Aquella mujer, rechazada por todos, difamada, expulsada y olvidada, compartió lo poco que tenía con alguien que tampoco tenía nada. Fue allí, ante sus ojos, donde el Evangelio se hizo carne, no en el altar, sino en la tierra, en el polvo, en el silencio de los humildes. Sin pensarlo mucho, se acercó. Graciela notó su presencia y casi por instinto se levantó apresuradamente, limpiándose las manos en el dobladillo de la falda. Bajó la mirada, como si ya esperara un sermón, una crítica, un juicio. «Buenas tardes, señorita», dijo con una discreta sonrisa. «¿Puedo sentarme?» Ella dudó unos segundos y luego asintió. Él se sentó en una caja cercana y permaneció en silencio, observando al niño que seguía comiendo a su lado. Después de un rato, habló. «No es común ver a alguien compartiendo la última pieza con tanta serenidad». Graciela se encogió de hombros. «Si es el único que tengo, más vale que sirva para algo». El padre Alejandro la miró fijamente. «He oído muchas versiones de tu historia, pero me doy cuenta de que ninguna fue contada por ti». Ella suspiró. «No vale la pena, padre. Cuando una mentira basta para entretener, nadie quiere oír la verdad. Pero quiero»,
respondió con firmeza, y si quieres, puedo escucharte. Graciela lo miró fijamente un instante. En sus ojos no había compasión, había presencia, escuchando. Y eso, para alguien que había vivido en silencio durante tanto tiempo, fue más que un alivio. Fue una oportunidad para respirar. Allí mismo, entre los restos del mercado y las miradas apresuradas, contó su historia, sin resentimiento ni lágrimas. La contó como quien cuenta una historia, no para convencer, sino para liberar. Él lo escuchó todo, sin interrumpir. Solo asintió de vez en cuando, con el corazón roto y el rostro sereno. Cuando terminó, el sacerdote se levantó, se ajustó la sotana y dijo: «Empecé un pequeño proyecto con mujeres que también han sido descartadas, algunas traicionadas, otras abandonadas por sus hijos, otras silenciadas por la vida. No tenemos mucho, pero tenemos pan, techo y alguien que nos escuche. Creo que tienes algo que ninguna de ellas tiene todavía: la fe de quien ha sobrevivido». Graciela juntó los dedos sin saber qué decir. Luego añadió: «No es caridad, señora, es una invitación. Dios la crió con un propósito, y a veces envía a sus ángeles disfrazados de gente común, pero también envía a los heridos para sanar a otros heridos». Y por primera vez en mucho tiempo, Graciela sintió que no necesitaba huir, ni defenderse, simplemente aceptar. Y allí, en esa simple propuesta, nació el primer aliento de algo nuevo. Algo que no era solo un nuevo comienzo, era un rumbo. Graciela llegó tímidamente a la primera reunión del grupo. La sencilla trastienda de la iglesia estaba iluminada por altos ventanales y olía a café recién hecho y pan recién horneado. Había pocas mujeres, la mayoría con ojos pesados y manos temblorosas por historias mal contadas. Algunas hablaban en voz baja, otras simplemente observaban, aún con recelo. Graciela se sentó en silencio en un rincón. Pero en ese círculo nadie estaba obligado a dar explicaciones. El único requisito era estar vivo y seguir intentándolo a pesar de las heridas. El padre Alejandro abrió la reunión con una breve oración informal, pidiendo a Dios que en ese espacio las cicatrices se transformaran en puentes. Luego, invitó a cada mujer a compartir, si así lo deseaba, un poco de lo que llevaba consigo. Graciela escuchó historias que parecían reflejar las suyas: abandono, calumnia, violencia que no dejaba marcas en la piel, sino que la destruía por dentro. Cuando llegó su turno, dudó, pero algo la empujó desde dentro. «Caí, pero no sola. Me empujaron», dijo con voz firme, aunque baja, y cuando miré, estaba en el fondo, literalmente, rodeada de escorpiones, silencio y desprecio. Quería morir, pero Dios me mantuvo viva. Todavía no sé por qué, solo sé que si estoy aquí, tal vez sea para ayudar a alguien más que también fue desechado». La sala quedó en silencio, no por juicio, sino por reverencia. Esa noche, una de las mujeres más calladas la abrazó al final de la reunión y le dijo: «Pensé que nadie entendería lo que sentía, pero tú sí». Y así, sin darse cuenta, Graciela empezó a convertirse en un refugio. Con el tiempo, ganó confianza. Aprendió a administrar la cocina de la iglesia, ayudó a organizar la comida donada y una tarde comenzó a hornear pan. Mezclaba la harina con calma, como si rezara con las manos. Cada pan tenía una forma esmerada, como si estuviera hecho para alguien específico. Y de hecho, así era, porque para ella no había masa sin propósito. La fe era la levadura invisible de cada gesto. Pronto, los propios feligreses empezaron a vender las hogazas de pan en la feria. Y cuando preguntaban quién las hacía, alguien siempre decía: «Esa mujer que vive atrás de la iglesia, la que fue abandonada». Pero ahora el tono era diferente.
Ya no había burla, había admiración. Algunos seguían susurrando, pero otros ya empezaban a llamar a Graciela por su nombre, y no por las viejas etiquetas. Con lo poco que ganaba, no se quedaba con casi nada. Compraba ingredientes, los compartía con otras mujeres del grupo y acogía a alguna que otra que aparecía por la mañana temprano pidiendo refugio. Cedió su rincón en el cobertizo varias veces. «Puedes dormir aquí esta noche. Mañana veremos cómo te ayudamos», decía mientras preparaba té de hinojo en fogones improvisados. El padre Alejandro observaba todo desde lejos, sin intervenir, pero un día se acercó y dijo: «¿Sabes lo que estás haciendo, Graciela?». Ella sonrió, su rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos llenos de vida. «Estoy horneando pan, padre. Construye mucho más que eso. Restaura la dignidad. Brinda un hogar a quienes han perdido el equilibrio». Bajó la mirada, conmovida. Por primera vez, alguien nombraba lo que hacía con tanta fuerza. Y era cierto, había sido arrojada a la oscuridad, pero se negó a extinguir su propia luz. Y ahora, otras mujeres acudían a ella con su dolor, sus pérdidas, sus cicatrices aún abiertas, porque sabían que allí no había juicio. Había aceptación y una fe que no gritaba, sino que alimentaba. Al final de cada tarde, mientras se lavaba las manos cubiertas de harina, Graciela murmuraba una frase que repetía como una oración: «Que cada pan lleve el silencio de quien ha sufrido y la esperanza de quien volverá a comenzar». Así se veía ahora, no como una víctima, sino como un horno encendido en medio de la oscuridad, donde otras almas podían entrar, encontrar calor y recordar que aún era posible vivir, incluso después de tocar fondo. Incluso después del dolor, la noticia de que doña Hortensia, una de las vecinas más ancianas del pueblo, estaba gravemente enferma, se extendió silenciosamente por las calles, como todo lo que implica viejos secretos sin resolver. Durante años se la había considerado una mujer respetable, de voz suave y una presencia constante en la misa dominical. Pero últimamente había algo en su mirada que llamaba la atención, un peso que ni siquiera la fe parecía aliviar, un arrepentimiento oculto tras gestos automáticos y oraciones mecánicas. Cuando llamaron al padre Alejandro a su casa, encontró una habitación oscura, un fuerte olor a hierbas medicinales y a una mujer pálida tendida entre sábanas gruesas, con los ojos hundidos y los labios resecos. «Gracias por venir, padre», murmuró con esfuerzo. «Necesito decir algo antes de que sea demasiado tarde». El sacerdote se sentó junto a la cama y le tomó la mano con ternura. «Estoy aquí. Puedes hablar sin miedo. Ninguna verdad es demasiado pequeña cuando libera el alma». Doña Hortensia apartó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero la culpa ya la inundaba. «Mentí. Fui yo quien inventó que Graciela le era infiel a su marido. Le dije a Tomás que la había visto con otro hombre, pero era mentira. Nunca vi nada. Mi invención, la envidiaba, la fe que tenía, la paz en su mirada, incluso con tan poco. No soportaba ver a alguien tan completo ante la vida cuando yo siempre he sido solo la mitad de mí misma». El padre Alejandro permaneció en silencio un momento, absorbiendo cada palabra. Era como si se desgarrara un velo antiguo. Esas palabras, aunque murmuradas, resonaron como un trueno en las paredes de la habitación. Respiró hondo y con voz firme preguntó: «¿Y Tomás? ¿Qué hizo con esa información?». La creyó de inmediato. Dijo que ya sospechaba algo, que era la excusa que necesitaba. Y al día siguiente, la sacó del pueblo. No supe qué hizo después, padre. Solo supe que desapareció. Y yo me callé.
Empezó a llorar, sus delgados hombros temblaban de debilidad y vergüenza. Perdóname, perdóname por destruirle la vida. Pensé que nunca se recuperaría. El sacerdote la escuchó hasta el final. Luego le hizo la señal de la cruz en la frente y dijo: quien confiesa con sincero arrepentimiento, encuentra el perdón de Dios. Pero algunas verdades necesitan ser devueltas al mundo. La luz no debe permanecer oculta. Esa misma semana, el padre Alejandro buscó a Tomás. Lo encontró en el patio de Minduncintos, una tienda de abarrotes, con la mirada perdida y el cuerpo ya demacrado por el tiempo y sus decisiones. Al oír el nombre de Graciela, palideció. Intentó decir que no quería hablar del pasado, pero el sacerdote insistió. Ella sobrevivió, Tomás, y te perdonó con un silencio que te avergonzaría si te atrevieras a enfrentarlo. Tomás dudó, con la mano temblorosa mientras sostenía el vaso de agua. Yo no sabía cómo manejarlo. Era demasiado buena para mí. Lo sabía. Y cuando oí el rumor, me aferré a él como excusa. Quería destruirla antes de que se diera cuenta de lo inútil que era. Ella ya lo sabía, Tomás, pero se quedó de todos modos. Y aún así, sigue rezando por ti. Tomás apartó la mirada, tragándose la vergüenza como un veneno amargo. No merezco su perdón. No se trata de merecerlo, se trata de reconocerlo, y es hora de que la verdad salga a la luz. El pueblo necesita saber quién era Graciela y quién eras tú para ella. Fue en ese momento que la verdad, reprimida por tanto tiempo, comenzó a extenderse, como una chispa que encuentra paja seca. Quienes una vez la juzgaron, ahora escuchaban en silencio la revelación. Y la historia de aquella mujer que había sido arrojada a los escorpiones ya no era vista con desprecio, era recordada con asombro, respeto y cierto arrepentimiento colectivo, porque cuando Dios revela, ninguna oscuridad puede resistir. La verdad llegó como la luz en una habitación cerrada, iluminando incluso el polvo que nadie quería ver. Y Graciela finalmente fue reconocida no por la mentira que se había difundido sobre ella, sino por la dignidad con la que había atravesado la oscuridad. A última hora de la tarde, con la mirada marcada por el cansancio de los años y el peso de la vergüenza grabado en el rostro, Tomás apareció en la puerta trasera de la iglesia. Estaba abatido, con el cuerpo más encorvado de lo que recordaba, y sus manos temblorosas no podían ocultar la inquietud que lo devoraba por dentro. Al verlo, una de las mujeres del grupo de apoyo dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo observó con recelo. Nadie allí esperaba volver a verlo, mucho menos frente a esa puerta. «Vine a hablar con Graciela», dijo, sin levantar la voz, casi como pidiendo permiso para existir. Estaba en la cocina, dando forma a las hogazas de pan, con las manos enharinadas, con su sencillo delantal abrochado a la cintura y el rostro sereno, como siempre que se concentraba en una tarea. El padre Alejandro se acercó y le aconsejó con dulzura: «Él está fuera». Se detuvo, se limpió las manos lentamente y guardó silencio unos segundos. Sus ojos no reflejaban sorpresa, como si supiera que esto sucedería algún día, no por previsión, sino por sabiduría silenciosa. El viejo dolor ya no la aullaba en su interior, solo observaba. Caminó hacia la salida lateral y encontró a Tomás allí, de pie, acurrucado, con la cabeza gacha como un niño que ha cometido un error demasiado grande para ocultarlo. Él la miró y cayó de rodillas. «Perdóname, Graciela, por lo que hice, por todo. Fui ciego, cobarde, cruel. Destruí tu vida, por orgullo, por escuchar mentiras, por no querer ver tu luz cuando todo en mí era sombra». Ella lo observó unos segundos. Ya no había amargura en su rostro.
Había una paz serena, esa que nace después de que pasa la tormenta y el alma comprende que ha sobrevivido. «Levántate, Tomás», dijo con firmeza, pero sin aspereza. «No necesitas arrodillarte. Lo que necesitas es entender que el perdón no te devuelve lo perdido, pero te libera del peso que te oprime». Intentó discutir, con lágrimas en los ojos. Haría cualquier cosa para arreglarlo, si pudiera volver atrás en el tiempo. Graciela respiró hondo. Los curiosos aldeanos ya empezaban a congregarse. Algunos se asomaban a las ventanas, otros se detenían al otro lado de la calle. El silencio de la escena parecía llamar la atención como una llamada invisible. Era como si todos supieran que ese momento era sagrado. «Te perdono», dijo, mirándolo a los ojos con compasión, «pero mi vida está tomando un rumbo diferente. El camino que Dios me abrió, cuando nadie más creía que saldría viva de allí». Tomás sollozó. No insistió. Simplemente bajó la cabeza, aplastado por el peso de su propia culpa, pero también liberado por la verdad que finalmente había sido dicha. El perdón de Graciela no fue una reconciliación, fue una despedida, una liberación que no exigía más venganza, ni justicia, ni explicaciones. Fue un paso firme hacia algo más grande, y el pueblo, por primera vez en años, enmudeció ante ella. Allí, ante todos, ya no estaba la acusada, la exiliada, la rechazada. Había una mujer completa, que llevaba en sus manos las marcas del dolor, pero también el aroma del pan que la alimentaba, que sabía lo que era ser arrojada entre escorpiones, pero eligió no guardar veneno dentro de sí, que comprendió que el verdadero perdón no es olvido, es transformación. Cuando Tomás se alejó, con pasos vacilantes, nadie dijo una palabra. El silencio del pueblo era diferente ahora. Ya no era el silencio del desprecio, era el silencio del respeto, del asombro, de la reverencia ante alguien que eligió no vengarse, sino trascender. Graciela regresó a la cocina, se lavó las manos como siempre y reanudó la preparación de la masa. Como si esa escena, aunque enorme para todos, fuera solo una parte más de lo que ya sabía desde lo más profundo de la cisterna, que cuando Dios nos toma de la mano, no es para volver a lo que éramos, sino para ir a donde solo los sanados pueden llegar. Y en ese momento, sin necesidad de decir nada, les demostró a todos que el verdadero perdón no retrocede, avanza. Graciela continuó su vida como quien recoge los pedazos uno a uno, sin prisa, pero con propósito. Ahora, con dignidad y paz, caminaba por las calles del pueblo con la frente en alto, no por orgullo, sino porque ya no sentía la culpa, ya no cargaba con la vergüenza. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían. Eran marcas de supervivencia, de fe, de una historia que solo quienes han tocado fondo pueden comprender. Cada mañana, incluso antes de que sonara la campana de la iglesia, encendía el pequeño horno de barro al fondo de la parroquia y comenzaba a preparar el pan. Amasaba con manos firmes, mezclando harina, agua, sal y un silencio sanador. Cada pan era un gesto, cada hornada una oración sin palabras. Se mantenía simplemente vendiendo el pan, pero lo que realmente la sostenía era algo más. La sensación de estar en el buen camino. Empezó a aprender a leer con una de las maestras jubiladas del pueblo, quien se ofreció a darle clases los jueves por la tarde. Graciela siempre llegaba con un cuaderno desgastado y una mirada atenta. Aprender a leer para ella era como volver a descifrar el mundo. Las palabras cobraban significado desde adentro hacia afuera. Leía versículos de la Biblia, recetas antiguas, notas que recibía de las mujeres del grupo y se conmovía como una niña.
aprendió a nombrar lo que siempre había sentido, pero nunca supo escribir. Fue en una de esas mañanas tranquilas, mientras vendía pan en el mercado, que conoció a Miguel. Un hombre de voz serena, mirada honesta y el porte de quien escucha con todo su ser. Viudo desde hacía 5 años, cultivaba su propia tierra, sembraba maíz y criaba algunas gallinas. No usaba palabras rebuscadas, pero tenía un don para expresar cosas profundas en frases cortas. El primer encuentro fue modesto. Compró 2 hogazas de pan y comentó: «Estos huelen a oración». Ella sonrió sin saber qué decir. Días después regresó. «No estás cambiando la receta, ¿verdad?» «No, solo cambio mi alma, a veces». Y Miguel se rió, una risa genuina, una que no salía de su boca, sino de su corazón. Las reuniones se volvieron rutinarias. Los martes traía leche fresca, los viernes compraba pan y se quedaba un rato más. Hablaban del tiempo, de las cosechas, de Dios, nunca del pasado. Miguel no quería saber del dolor que ella había vivido. Quería conocer la mujer en la que se había convertido. Y eso, para Graciela, era nuevo. No intentó arreglarla, no le hizo promesas, no le dijo: «Te protegeré», ni «mereces ser feliz». Simplemente estaba allí, presente, completo. Una mañana, mientras caminaban juntos por el sendero que conducía al campo de lavanda del pueblo, Miguel se detuvo y dijo: «Graciela, no quiero ocupar ningún espacio en ti que aún esté sanando. Solo quería saber si podía caminar a tu lado». Lo miró con ternura. Respiró hondo. Estaba acostumbrada a manos que dolían, voces que mandaban, promesas que se rompían. Pero allí, ante ella, había un hombre que ofrecía presencia sin intrusión, silencio sin exigencias, compañía sin prisas. «Puedes caminar», respondió ella, «pero a mi lado, no delante de mí, ni detrás de mí». Él asintió con una sonrisa y continuaron caminando. Graciela no se enamoró de repente. Fue un sentimiento que nació como semillas, escondido en la tierra, regado poco a poco, hasta que brotó cuando nadie lo esperaba. Y Miguel tampoco quería una pasión ardiente, quería un fuego que calentara. Los vecinos empezaron a notarlo. Comentaron en voz baja pero con respeto. La mujer que había sido humillada ahora era vista como un ejemplo. Y no por un nuevo hombre, sino porque era evidente que había renacido antes de volver a amar. Porque cuando el alma sana, no atrae el rescate, atrae el reconocimiento. Y Miguel no quería salvarla, solo quería caminar con ella, en la misma dirección sin prisa, y eso, para alguien que ya había conocido el fondo de la cisterna, era el mayor regalo de todos. El tiempo transcurría con una dulzura que Graciela desconocía. A diferencia de los días que pesaban como cargas, estos ahora transcurrían con ligereza, incluso con el trabajo duro, incluso con los recuerdos que a veces insistían en volver. La diferencia era que ahora no caminaba sola. Miguel era un hombre de gestos discretos, pero su cariño se notaba incluso en la forma en que le colocaba un banco a la sombra para que descansara, o en cómo nunca se sentaba a la mesa sin preguntarle antes: «¿Ya comiste?». No la elogiaba con palabras exageradas, pero cada vez que terminaba una hornada de pan, la miraba como si acabara de presenciar una bendición hecha realidad. «Ese olor me recuerda a la casa de mi madre, pero con algo más», dijo una tarde. «¿Cuál sería ese extra?», preguntó sonriendo. «Fe. Siento fe en el aire cuando cocinas». Graciela apartaba la mirada cuando él decía cosas así. Todavía no sabía cómo recibir halagos sin sospechar, pero con Miguel era diferente. Él no la halagaba, la reconocía, como quien ve florecer un campo quemado y comprende el milagro que hay en él. No hacía demasiadas preguntas sobre el pasado.
Y cuando a ella a veces se le escapaba algún recuerdo, él la escuchaba en silencio, sin juzgarla. Miguel tenía 2 hijos pequeños de un matrimonio anterior, que llevaban años sin madre. Cuando Graciela los conoció, tuvo miedo. No quería ocupar un espacio que no era suyo. Pero una tarde, un trozo de pan con mantequilla y un cuento en el porche bastaron para que los niños la abrazaran con naturalidad. Uno de ellos, el más pequeño, se quedó dormido en su regazo, y antes de quedarse dormido, murmuró: «Mamita». Contuvo las lágrimas, acarició el cabello de la niña y permaneció inmóvil, con el corazón envuelto en una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Desde entonces, los niños comenzaron a llamarla mamá, sin imposición, sin ceremonias. Era como si hubieran reconocido en ella algo que va más allá de la sangre, un amor verdadero, una presencia que nunca se va. En el pueblo, la forma en que la miraban también cambió. Quienes antes la evitaban, ahora la saludaban con respeto. Algunas mujeres comenzaron a acercarse a ella no por curiosidad, sino por búsqueda. Querían saber cómo lo había logrado, cómo alguien que había sido desechada podía regresar con tanta dignidad. Pero Graciela nunca daba respuestas complicadas. «No hice nada. Dios me tomó de la mano cuando nadie más me extendió la suya», dijo. Para ella todo era sencillo, porque su fe era práctica. No se componía de discursos, sino de pan compartido, un abrazo firme y una perseverancia silenciosa. Su fuerza no residía en lo que conquistaba, sino en cómo cargaba con todo lo que una vez intentaron destruir. Y ahora no era vista como una superviviente, sino como alguien que triunfó sin dejar de ser buena. Y eso, en ese pequeño pueblo lleno de prejuicios, era raro. Una tarde, mientras caminaba por la calle donde la habían arrastrado años atrás, se detuvo ante la cisterna que la había atormentado durante tanto tiempo. La tapa seguía allí, cubierta de enredaderas y hojas secas. Miguel, que la acompañaba, notó su mirada fija. «¿Quieres irte por otra ruta?», preguntó con cautela. Graciela meneó la cabeza. «No, ya no le tengo miedo. Es cosa del pasado. Solo me recuerda que no todo veneno triunfa». Se acercó, puso la mano en el borde de la cisterna y respiró hondo, como si bendijera el lugar donde casi perdió la vida, como si dijera en silencio: «He vuelto y estoy completa». Miguel la observaba con admiración, porque sabía que ante él no solo estaba la mujer que amaba, sino un milagro de carne y hueso, un testimonio viviente de que cuando Dios decide levantar a alguien, ni los escorpiones más venenosos pueden detenerlo. Y si un día intentaron silenciarla, ahora todo el pueblo escuchaba lo que decía, incluso cuando no hablaba. Ella caminaba adelante entre niños, encendía hornos, restauraba mujeres, y dondequiera que iba dejaba rastros de luz. Porque cuando Dios toma a alguien de la mano, hasta la oscuridad sabe que ya no puede tocarlo. Graciela nunca buscó venganza. No se paró en la plaza pública a gritar verdades, ni intentó demostrar lo que ya se había revelado a su debido tiempo. Cuando la verdad salió a la luz, simplemente respiró hondo y siguió adelante, como si ya lo hubiera puesto todo en las manos correctas mucho antes de que otros se dieran cuenta. No necesitó defenderse, porque la fe que siempre había albergado en silencio ya la había protegido cuando nadie más lo hizo. Cuando todas las puertas se cerraron, cuando la tierra pareció tragársela viva, cuando los escorpiones rodearon su cuerpo y las miradas de los aldeanos la trataron de impura, fue la fe la que la sostuvo. Y eso era lo que nadie podía explicar. ¿Cómo una mujer tan herida podía permanecer íntegra sin odio en sus ojos? «¿Nunca has sentido la necesidad de vengarte?», preguntó una
Beth, una de las mujeres del grupo de apoyo, mientras ayudaba a Graciela a acomodar el pan en el puesto. Graciela se detuvo, miró sus manos cubiertas de harina y con calma respondió: «He querido desaparecer antes, pero nunca para hacerle daño a nadie. Lo que me hicieron fue suficiente castigo para quien lo hizo». La mujer permaneció en silencio, absorbiendo esas palabras como quien escucha una respuesta que buscaba desde hacía tiempo. Y eso fue lo que Graciela hizo sin darse cuenta. Despertó la fe en los demás, no con discursos, sino con testimonios vivos. No hablaba de Dios con palabras ensayadas. Mostraba a Dios en su forma de servir el café, en cómo escuchaba el dolor ajeno, en cómo abrazaba sin prisa, en cómo los miraba a los ojos incluso cuando le dolía recordar. Su fe no era ruidosa, era firme, presente y constante. Por todo el pueblo, la historia de Graciela empezó a contarse de otra manera. Quienes antes la ignoraban, ahora repetían, en susurros reverentes, lo que habían oído sobre ella. Dicen que sobrevivió días en esa cisterna y salió ilesa de los alacranes. Dicen que perdonó a su marido delante de todos, sin alzar la voz. Dicen que tiene manos que curan cuando amasa pan. Decían muchas cosas, y ninguna exageraba. Miguel a veces escuchaba estas conversaciones mientras pasaba por el mercado o esperaba en el carro con sus hijos, pero nunca interrumpía. Sabía que a Graciela no le interesaba la fama que estaba surgiendo. Lo que ella quería era continuar su misión, y esa misión tenía un nombre: confiar. ¿Nunca dudaste de mí? ¿Ni siquiera en lo más profundo de tu desesperación?, preguntó una noche mientras lavaban juntos las bandejas. Ella pensó por un momento y respondió: «Dudé, sí dudé, pero rendirme, jamás. Porque incluso cuando el mundo entero te da la espalda, si cierras los ojos y sigues sintiendo a Dios a tu lado, eso es todo lo que importa». Y él simplemente la miró en silencio, seguro de estar ante alguien que ya había visto lo invisible. La fe de Graciela no estaba hecha de bendiciones fáciles. Era una fe que sobrevive a la injusticia, que no se quiebra ante la traición, que permanece incluso cuando todo está en silencio. Fue esta fe la que la sostuvo en el fondo de la cisterna. Fue esta fe la que la levantó cuando nadie la rodeaba. Y fue por esta fe que un día, sin fanfarrias, se elevó ante todos, no como una mártir ni como una santa, sino como un ejemplo de que Dios no abandona a quienes confían de verdad. Ella misma les decía esto a las mujeres más jóvenes del grupo, cuando una de ellas llegó llorando, herida por la vida: «No esperes justicia de la gente, hija. Déjala en manos del cielo, porque quien confía en Él, un día será exaltado ante todos. Y cuando Dios te exalta, nadie puede derribarte. Si crees que la fe puede transformar hasta el dolor más injusto, deja un me gusta, suscríbete al canal y mira el siguiente vídeo, porque quizá la próxima historia también sea la tuya».